El perdón, las ofensas, la falta. ¿Qué hago cuando me ofenden? ¿Qué puedo hacer cuando soy yo el que ofendo? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice la Biblia? Sígueme en este video y vamos a conocer lo que Dios dice de todas estas cosas. En ocasiones he oído a personas enseñar que la persona ofendida debe de ir al que lo ofendió y pedirle perdón. ¿Considera que esto está bien? ¿Está buena la enseñanza? ¿Es correcto de que la persona ofendida, la víctima, tiene que ir a su opresor, a su ofensor y pedir perdón? Déjame en los comentarios qué opinas, qué piensas acerca de esa enseñanza. Por los momentos voy a hablarte de lo que Dios me ha permitido entender, comprender en esta enseñanza. Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante dice: el Señor, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. También dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está hablando de las ofensas que podemos cometer como personas. Enojarnos contra nuestro hermano por su forma de pensar, su forma de ser, o por cualquier otra cosa. Puedo enojarme y eso me acarrearía a mí un problema serio con el Señor. La Biblia dice, algunos versículos, un versículo que mucha gente utiliza para hablar de que la persona ofendida debe de ir a pedir perdón. Este es uno de los versículos muy utilizados. Déjeme leérselo, por favor. Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Mucha gente usa este versículo para enseñar que el ofendido debe de pedir perdón. Mis hermanos, el versículo que acabamos de leer fue dicho por Jesús. El mismo que dice en Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo, repréndele. No dice pídele perdón. Para aquellos que dicen que debe de pedir perdón, según este versículo, debemos de comprender o tener en cuenta de que Jesús no se contradice en sus palabras. Él dice, si tu hermano pega contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Pero en esta ocasión, él dice, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda frente al altar, ve y reconcíliate primero. ¿A quién le está hablando entonces? Esas palabras están dirigidas para la persona que cometió la ofensa. Entendiendo que en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, se le está hablando es a la persona que ofende, que comete la falta. Entonces es necesario buscar cualquier otro argumento, sea un versículo, sea algún pasaje bíblico que usted conozca donde la persona, donde fortalezca la enseñanza de que la persona ofendida, vaya al que lo ofendió y le pida perdón. Por favor, déjame en los comentarios dónde puedo conseguir en la palabra de Dios algo que le dé fuerza a esa enseñanza, a esa doctrina. Continuamos explicando este pasaje bíblico en Mateo 5. El Señor le está hablando a la persona que ofende, porque Jesús dice, cuando traigas tu ofrenda al altar, Jesús está haciendo referencia del altar donde se hacían los sacrificios. Porque si hablamos de que el altar, de la ofrenda o la ofrenda que se está hablando, si creemos que es la monetaria, dice Lucas capítulo 21 que Jesús poniéndose de pie frente al arca de las ofrendas, nótese bien el término, arca, y daban dinero, porque ahí es donde la viuda da las dos blanquitas que tenía, y los ricos daban de lo que les sobraba. Por lo tanto, Jesús usa el término altar en Mateo capítulo 5, haciendo referencia a la ofrenda que habla en Levítico, y es cuando alguien cometió una falta y estaba arrepentido, se acercaba a Dios con un animalito, llevaba la ofrenda, un sacrificio para ser perdonado por Dios. Por lo tanto,
No se habla de una ofrenda monetaria ni la ofrenda de labios, que podemos llevar una alabanza, una adoración delante de Dios. Se está hablando de cuando me vengas a pedir perdón, cuando me vengas a decir que estás arrepentido de tu falta, muéstramelo con hechos. Dios lo que desea que nosotros hagamos es que mostremos con hechos, con acciones, más que con palabras. ¿Estás arrepentido? Ve y pídele perdón al que ofendiste. No me pidas perdón a mí, pídele perdón al que ofendiste, a tu hermano. Por lo tanto, debemos de entender que cuando queremos pedirle perdón a Dios es porque hay un corazón arrepentido. Y si estamos arrepentidos, mostrémoslo con hechos y vayamos a la persona que le ofendimos, que le faltamos y pidamos perdón para poder ser libres. ¿Y por qué debo pedir perdón, pastor? Porque las consecuencias pueden ser las que dice Mateo 5, del 21 en adelante. Más adelante dice, no sea que el juez te envíe a la cárcel y te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ese es el destino del no perdonar, el de no pedir perdón, el de no arrepentirse de la falta cometida contra el hermano. Por lo tanto, es necesario aprender a pedir perdón. Es necesario reconocer nuestras faltas. Cuando le ofendemos o cuando pecamos contra nuestro hermano, es necesario pedir perdón. En ocasiones creemos que si no pedimos perdón, en ocasiones intentamos olvidar lo que hemos hecho, la ofensa que hemos cometido contra nuestro hermano, y mucha gente cree que ofensa olvidada, ofensa perdonada. Quiero decirte, es un grave error pensar que debo de intentar olvidarme de lo que hice, de lo malo, de la ofensa que cometí con mi hermano y creer que solamente Dios se va a olvidar de eso. Yo quiero darte un ejemplo bíblico y la Biblia habla en Génesis capítulo 4, habla de Caín y Abel cuando presentan la ofrenda delante de Dios. Y sabe, dice la Biblia que Caín se enoja porque su ofrenda no era grata delante de Dios, pero Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín se enoja contra su hermano y en una ocasión lo invita al campo, dice la Biblia, y asesina a su hermano, acaba con la vida de su hermano. ¿Sabe lo que dice Dios en esa ocasión? Dios le habla a Caín y dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Claro que somos guardas de nuestros hermanos. Debemos de protegernos unos a otros, debemos de ayudarnos y cuidarnos unos a otros. Eso es lo que Dios desea. El hermano mayor debió haber protegido a su hermano menor. Ahora, escúcheme bien, si Abel se había ido de esta tierra, ¿qué podía reclamar? ¿A dónde podía pedir justicia si ya se había ido de la tierra? Escúcheme bien, Génesis capítulo 4, versículo 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Escúchame bien, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ya no estaba Abel, pero su sangre pedía justicia delante de Dios. Por lo tanto, no consideremos que ofensa olvidada, ofensa perdonada. También la Biblia habla de un hombre llamado Urías Eteo. Y dice la Biblia que David atenta contra la vida de este hombre e incluso lo envía para su vida ser cegada en el campo de batalla. David es el hombre del crimen intelectual. ¿Y sabe qué? Dios, a pesar de que Urías ya no estaba en la tierra, pero Dios juzgó la causa de Urías. Y David seguía siendo prófugo de la justicia delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, no consideremos que si yo olvido la ofensa que cometí contra mi hermano, eso simplemente va a pasar y ofensa olvidada, ofensa perdonada. Es un gravísimo error, mis hermanos, mi amigo que me estás oyendo. Lo mejor es hacer como dice la Biblia, pedir perdón, reconciliarnos con nuestro hermano, reconocer nuestra falta, porque si no, como dice Mateo 5, del 21 en adelante, que nuestro destino será una prisión y no saldremos de allí hasta que paguemos el último cuadrante. Una prisión espiritual, nadie prospera. En una prisión espiritual, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a crecer? Simplemente nos quedaremos estancados
¿Sabe cuál es la llave para salir de esa prisión? El arrepentimiento. Por eso he titulado estos temas o este mensaje, esta serie de mensajes, el arrepentimiento y perdón, las llaves de la libertad. Sígueme acompañando en esta serie de enseñanzas acerca del perdón. Vamos a estar hablando del perdón, vamos a estar hablando de las ofensas, qué ocurre cuando soy yo el que ofendo, qué ocurre cuando yo soy la víctima. Quiero también hablar en esta serie de enseñanzas, voy a hablar acerca de personas que están heridas, no contra los hombres, sino que hay gente herida contra Dios. Hay cosas que ocurrieron en su vida que no tienen explicación, pero sabemos que Dios, que todo lo puede, quizás no respondió la oración que yo hice. ¿Qué debo hacer, pastor? ¿Cómo supero esto? No lo hablo con nadie. Estoy herido con Dios, pero no lo hablo con nadie para no ofender la fe de nadie, no ofender a la gente, o no quiero tampoco ofender a Dios. Pero en mi corazón estoy dolido aún con Dios. Si quieres saber, tener respuesta para esas preguntas, esas dudas, sígueme acompañando en esta serie de enseñanzas y juntos vamos a llegar a respuestas de parte de Dios para nuestras vidas, a fin de que seamos libres, sanos y fortalecidos en nuestra fe. Dios te bendiga.